Hola, una vez visto todos los movimientos rectilíneos, tanto el rectilíneo uniforme como el uniformemente acelerado, y los movimientos circulares, el circular uniforme y el circular uniformemente acelerado, vamos a ver dos nuevos tipos de movimientos. En este vídeo, más concretamente, vamos a ver el lanzamiento horizontal, ¿vale? Y este movimiento nos vamos a ayudar de las ecuaciones vistas hasta ahora de los otros tipos de movimiento. Este tipo de movimiento es el que sigue un cuerpo que se lanza horizontalmente desde una altura, ¿vale? Supongamos que tenemos una altura aquí, ¿vale? Y este es un cuerpo que está lanzado con una velocidad inicial en esta dirección, ¿vale? Entonces, nada más lanzarlo, pierde la horizontalidad, evidentemente porque va a caer, y se trata, por tanto, de una trayectoria curvilínea. Esta, en rojo, sería la trayectoria que sigue ese cuerpo. Esta ecuación, la ecuación que representa esta trayectoria, pues es bastante difícil de establecer y entonces creó pues muchas dificultades. Galileo fue el que consideró el punto de vista de suponer que este movimiento horizontal, es la superposición de dos movimientos simples ya conocidos. Es decir, nosotros vamos a considerar que este movimiento, que es el que hace el cuerpo una vez que se aleja de esta altura, como dos tipos de movimientos. Por tanto, en estos ejercicios vamos a tener que hacer una clasificación en lo que ocurre en el eje X y lo que ocurre en el eje Y. El eje X, ¿vale?, será todo lo referente a lo que ocurre aquí, y el eje Y será todo lo referente que ocurra en esta otra posición. Entonces hay que tener muy claro que en este tipo de movimientos, en el eje X, ¿vale?, va a tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, porque nosotros vamos a considerar que lanzamos el cuerpo con una velocidad inicial en el eje X, ¿vale? Por eso esto va a ser muy importante representarlo como la velocidad inicial en el eje X, y se va a mantener esta velocidad inicial en todas las posiciones de la trayectoria. Es decir, si yo me encuentro en esta otra posición, por ejemplo, de la trayectoria, en el punto P, ¿vale?, aquí este cuerpo va a tener la misma velocidad inicial en el eje X que tenía al principio. Y luego en el eje Y nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, con la aceleración, la gravedad, menos 9,8, como si fuera un movimiento de caída libre, ¿vale? Como veis, evidentemente el cuerpo al pasar esta altura, pues cae y desciende. Entonces vamos a considerarlo como si hubiera un movimiento de caída libre. Entonces, esta composición del movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y hace que la ecuación de la trayectoria sea esta. Entonces, por tanto, en el eje X tendremos un movimiento rectilíneo uniforme y la ecuación correspondiente la vamos a representar así. Es muy importante que, como estamos en el eje X, pongamos que la X final es igual a la X inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y luego en el eje Y será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la aceleración, la gravedad, que será menos 9,8, y las ecuaciones del movimiento serán Y final es igual a I inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de A, que es esta gravedad, menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y la otra fórmula, velocidad final en el eje Y, es igual a velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. Entonces, como veis, es muy importante que en estos ejercicios sepáis bien distinguir lo que ocurre en el eje X y lo que ocurre en el eje Y. Y la composición de estos dos movimientos es lo que nos va a proporcionar esa trayectoria del movimiento y nos va a poder determinar todo lo que ocurre en cada instante. Para entender bien este tipo de movimientos voy a explicaroslo con un ejemplo y así vamos viendo los diferentes puntos importantes. Nos dice una canica
rueda sobre una mesa de 85 centímetros de altura, ¿vale? Tenemos la canica y una mesa de 85 centímetros de altura en el que yo ya he pasado directamente las unidades al sistema internacional, a metros, y a una velocidad de 8 centímetros partido por segundo. Es decir, nuestra velocidad inicial en el eje X, porque es una velocidad hacia la derecha, es 0,08 metros partido por segundo. Y cuando llega al borde de la mesa se precipita al vacío, y esta es la trayectoria que va a seguir hasta llegar al suelo. Es muy importante que en estos ejercicios también nos pongamos el sistema de referencia, porque yo lo voy a considerar, por ejemplo, aquí. Es decir, en esta posición de aquí sería mi x0 y mi y0. Podréis hacerlo también si ponéis el sistema de referencia aquí. Lo único que simplemente seáis conscientes de que, por ejemplo, cuando llegamos aquí abajo, esta altura, ¿vale?, sería negativo porque estaría por debajo de nuestro sistema de referencia. Entonces es más fácil hacer estos ejercicios poniendo aquí el sistema de referencia. Nos preguntan en el primer apartado cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, es decir, cuánto tiempo tarda en hacer este recorrido y llegar hasta aquí. Entonces, nosotros tenemos que hacer siempre la distinción entre el eje X y el eje Y, ¿vale? Entonces, en el eje X, saber que es un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con las consiguientes ecuaciones. Para entender un poco qué significa cada una de estos valores en nuestro dibujo, ¿vale?, voy a explicar. Esta X final, ¿vale?, por ejemplo, si yo estoy o me quiero situar en este punto cuando llega al final, la X final sería todo este desplazamiento, ¿vale? La X inicial, teniendo en cuenta que este es nuestro sistema de referencia, pues la X sería 0, ¿vale?, porque parte de 0. La velocidad inicial en el eje X sería esta de aquí, y el tiempo, ¿vale?, sería el tiempo que le cuesta llegar hasta el suelo. En cuanto a los otros valores de aquí, la Y final, ¿vale?, sería en este punto, la Y es 0, ¿vale?, ya que nuestro sistema de referencia lo tenemos aquí. La Y inicial es partir de esta altura, ¿vale?, porque esto es la Y inicial, serían este 0,85 metros. Luego la velocidad inicial en el eje Y, ¿vale?, tenemos en este caso particular que es 0, porque la única velocidad que tenemos en la rueda, o en la canica, perdón, es la velocidad inicial en el eje X. No, esta canica no la tira hacia el suelo nadie hacia abajo, ¿vale?, sino simplemente tenemos que es empujada desde aquí con una velocidad en el eje X. Entonces, por tanto, en este caso la velocidad inicial en el eje Y sería 0. Luego alfa hemos dicho que es menos 9,8 porque es la gravedad, y el tiempo lo mismo, que le costaría llegar hasta aquí. Velocidad final en el eje Y, ¿vale? Pues en este punto de aquí, si yo quisiera dibujar las velocidades, ¿vale?, sería en el eje X la misma que inicialmente, ¿vale?, esta misma, y en el eje Y sería un vector hacia abajo, ¿vale?, porque está cayendo y es un vector hacia abajo. Entonces, en este momento, veis, en este punto de aquí, tiene una velocidad que sería la suma vectorial de estos dos, haciendo la regla del paralelogramo. Muchos podéis pensar, cuando llega al suelo se para, por tanto la velocidad sería 0. Bien, es cierto. Lo que pasa que cuando nos preguntan por la velocidad final en este punto, se supone como si fuera un poquito antes de que caiga al suelo, ¿vale?, que llevaría pues estas componentes. Luego la velocidad inicial en el eje Y es 0, la aceleración menos 9,8. Entonces, una vez establecido estas ecuaciones y sabiendo cuál es cada valor, pues tendremos que ir sustituyendo hasta que al final podamos obtener lo que nos están pidiendo. En este caso nos dicen cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Entonces, el tiempo, como veis, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Entonces vamos a ver cuál de ellas tenemos posibilidad de poder obtenerlo. Entonces, por ejemplo, si utilizamos esta primera, ¿vale?, X final, que sería esto de aquí, no lo tenemos, con lo cual sería una incógnita.
la x inicial es 0 y la velocidad inicial en el eje x 0,08 por el tiempo. Como veis, en esta ecuación tenemos dos incógnitas, la x final y el tiempo, por lo tanto de aquí no lo podemos obtener. Si yo utilizo esta de aquí, la y final, ¿vale? Como veis sería 0 porque cae al suelo, la y inicial sería la altura a la que está la canica, que en este caso 0,85. Luego tenemos que la velocidad inicial en el eje y hemos dicho que es 0 y luego más un medio de menos 9,8 t al cuadrado. Y de aquí, como veis, solamente tenemos una incógnita que se despeja, que es el tiempo, y se obtiene 0,416 segundos, que este es el tiempo, por tanto, que le cuesta caer. El segundo apartado nos dice con qué velocidad choca contra él. Esto significa que nosotros tenemos que calcular en este momento, ¿vale?, tanto la velocidad en el eje X como la velocidad en el eje Y. Y luego, evidentemente, sumaremos vectorialmente. Entonces, la velocidad en el eje X es muy sencilla porque es la misma velocidad que nosotros teníamos al principio, 0,8 metros partido por segundo. Y luego, para poder calcular la velocidad en el eje Y, ¿vale?, la velocidad en el eje Y, que sería en este caso un vector que apunta hacia abajo, pues entonces tendremos que acudir a las fórmulas correspondientes del eje Y, donde nos relaciona la velocidad en el eje Y, que será esta de aquí. Entonces, si nosotros usamos velocidad final en el eje Y, es la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo, que es 0,416. Esto nos da como resultado menos 4,08 metros partido por segundo. Como veis, tenemos un signo menos, que esto que lo que nos indica es que es un vector que va hacia abajo, ¿vale? Entonces, luego para calcular el vector podemos hacerlo, si queréis, como vector, es decir, velocidad inicial en el eje X, ¿vale?, sería 0,08i, si lo relacionamos como matemáticas, ya que está, si os fijáis, en el eje positivo, y luego este y sería menos 4,08j. Entonces, el vector velocidad total se puede expresar como 0,08i menos 4,08j. Y podemos calcular el módulo de esta velocidad total, ¿vale?, haciendo la raíz cuadrada de este al cuadrado y de este otro al cuadrado, ¿vale? Entonces es importante que veáis y que entendáis el dibujo de que en esta posición tenemos dos velocidades, una que es la del eje X, que es exactamente igual que la inicial porque en todos los momentos de la trayectoria tiene la misma velocidad en el eje X, y luego la velocidad en el eje Y, que al principio es 0, ¿vale?, y va aumentando cada vez hasta que llega aquí, que es su punto máximo. Como veis, teniendo en cuenta los dos tipos de movimientos en los dos tipos de ejes, con sus fórmulas podemos realizar cualquier tipo de ejercicios de este lanzamiento horizontal, porque nos pueden preguntar en cualquier momento de su trayectoria cuál sería su velocidad o cuál sería su posición, etc. Imaginaros que yo quiero saber, o que nos preguntan en esta posición, ¿vale?, que es la posición, por ejemplo, P, que es, vamos a suponer, al 0,1 segundos, cuál es su X, ¿vale?, que sería esta de aquí, y cuál sería su Y. Es decir, establecer, ¿vale?, en qué coordenadas se encuentra el punto P. Pues lo único que tendríamos que hacer sería, para calcular la X, sustituir aquí, y para calcular la Y, sustituir en la otra, ¿vale? Y así con todos los apartados o lo que nos vayan pidiendo en este tipo de ejercicios. Es importante también que veáis que, por ejemplo, cuando llega al suelo, esta distancia recorrida, ¿vale?, esto de aquí, se le suele llamar
alcance máximo, porque es el máximo valor, ¿vale?, que recorrerá la pelota o el móvil hasta llegar al suelo. Entonces muchas veces lo que nos preguntan es el alcance máximo del cuerpo.